Vamos a repasar toda esta información, hacer un balance del 2016 y qué se espera de la economía 2017 con especialistas, con economistas que nos vienen a visitar aquí en esta red. Los vamos a ir presentando. Él es Miguel Ponce, economista, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, ex subsecretario de Industria y Comercio. Muy buenas tardes. Alegría, Hernán Lecher, economista del CEPA, y también está con nosotros José Castillo, quien es economista del FIT. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Bueno, una opinión primero de cada uno sobre esta renuncia. ¿Era esperada? Déjame a mí primero. Yo tengo que decir, como Discépolo, que en Café de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que con la ñata contra el vidrio, desde afuera, nos enteramos de esta novedad. A ninguno puede sorprender, pero objetivamente estamos todos de vacaciones, tuvimos que venir de apuro, ¿no es cierto?, ante tu convocatoria, y de alguna manera esto es un final anunciado. Antes de empezar el gobierno, ya habían empezado las internas. Yo recorría recién viniendo para acá todos mis Twitter y cada mes estoy colocando basta de internas, basta de internas, basta de internas. Desde el primer momento, en el tercer piso del anexo del Banco Nación, que preside, ¿no es cierto?, Melconian, está funcionando una suerte de gabinete paralelo, monitoreando las distintas áreas económicas que el presidente de la Nación resolvió dividir en tantos protagonistas para precisamente preparar el tiempo en el cual nos pudiéramos deshacer del extrapartidario. Así lo designaban, digámoslo con todas las letras. Melconian, Sturzenegger lo designaban a Alfonso Prat Gay como el extrapartidario. ¿Qué está produciéndose ahora? Se han dado el lujo de hacerse un regalito de fin de año o de Navidad, que es, bueno, diríamos, limpiar de extrapartidarios, y en una semana se llevan puesta a Isela Costantini y se llevan puesto a Prat Gay, seguramente de los pocos funcionarios con una visión keynesiana, no rupturista, no enfrentadora, y que objetivamente, al lado de lo que ha venido, son Gardel, Leperi y los guitarristas. Hernán, ¿tu opinión? Keynesiana. Keynesiana, al lado de Melconian y de Sturzenegger. Bueno, a eso me refiero. En términos relativos. A eso me refiero, siempre en términos relativos. Yo digo, al margen de la cuestión de la anécdota, que a veces uno se queda a decir, bueno, lo echaron, no lo echaron, cómo fue, qué le dijo. Lo que me parece que es una profundización de la política económica, de las decisiones en materia económica que pretende tomar Macri de cara al año próximo. A ver, si uno piensa cómo fue el derrotero de Prat Gay. Prat Gay fue muy elogiado por Macri con la exitosa, entre comillas, salida del cepo a principios de su gestión. Ahora, termina con un déficit extremadamente alto. Me parece que allí hay que buscar cuál es la razón principal por la cual lo reemplazan, y lo reemplazan por Duchovne. Y el otro eje que en general se repara poco, yo escuché en este rato, digamos, desde que sucedió o lo anunciaron la renuncia, despido de Prat Gay, hay una especie de anuncio de creación de un ministerio de endeudamiento. Digamos, a Luis Caputo lo premian por lo que hizo con los fondos buitres, lo premian por la toma de deuda durante el transcurso de este año y lo premian de cara al futuro. Es una persona que ya estaba en esa área, pero como secretario. Claro, le aumentan el rango, sí. Viene del Deutsche Bank, viene del JP Morgan. Me parece que también allí hay un dato característico. El macrismo, Cambiemos, no cuestiona el endeudamiento, sino al contrario, lo premia, digamos, toda la política de este año que otros sectores cuestionamos fuertemente. Sí, yo creo que hay que mirar un poquitito más estructuralmente. A lo largo de este año hubo efectivamente un feroz ajuste. 30.000 millones de dólares pasaron de manos de trabajadores, jubilados, a los sectores más concentrados de la economía. Hubo una suma total que orilla los 50.000 millones de dólares de endeudamiento. Eso lo hizo el equipo económico de conjunto, más allá de las anécdotas y las internas. Ahora, al mismo tiempo que sucedía esto, había un sector que tenía presencia en los medios de comunicación, un sector de la City, un sector de los banqueros, un sector de la bolsa, que decía el ajuste es gradual. Duchovne era una de esas personas. Sistemáticamente, todas las semanas, uno lo puede ver, salía una nota de Duchovne en el diario La Nación, donde él era uno, junto con otros, de los que decía sistemáticamente hay que ajustar más, hay que ajustar más. A mí me parece que saltó un fusible, hay que leer lo de Duchovne junto con lo de
la salida de Isela Costantini, creo que efectivamente, si uno quisiera titularlo, diríamos, de un año de ajuste hay una idea de un mayor ajuste. ¿Lo podrá hacer o no el gobierno? Dependerá de un montón de cosas, entre ellos la resistencia que pueda haber. Pero me parece que la lectura con Duhovne es, por lo menos la intención es ir hacia un mayor ajuste. Entonces en el 2017 se viene un mayor ajuste, porque esta Exactamente. persona ya lo venía adelantando, el gobierno por supuesto lo venía escuchando y ahora lo pone a cargo del Ministerio de Hacienda. Por supuesto, es la intencionalidad. También Aranguren quería más tarifazo todavía del que hubo, ¿no? Después, bueno, la lucha política... Va a ser gradual, el año claro. que viene van a haber 2 ajustes Veremos, igual ¿no? en las Pero tarifas. además los que estamos en economía y en la economía real sabemos que el manejo del presupuesto no se puede dividir. No puede ir por un lado el financiamiento y por otro lado la ¿Por política. Porque es imposible de coordinar. Si yo soy el tipo que visualizo cómo consigo el financiamiento y cómo cobro los impuestos, tengo que tener autoridad para poder decir cómo se gasta. Tiene que haber un orden de prioridades. Esta falta... va exactamente en el camino inverso al que le veníamos reclamando. Veníamos reclamando que se fuera unificando el manejo de la economía porque obviamente se está en una situación de crisis y el mundo viene cada vez más difícil. Por lo tanto es necesaria unidad de comando y en realidad abrimos más todavía, con lo cual ahora a partir de ahora a todo el mundo le queda claro que el ministro de Economía real es Mauricio Macri, sin duda. Sí, eso es cierto. Una frase de Duhovne dice, hay mucho empleo público, lo escribió en noviembre del 2016, hace poquito, él recién lo mencionaba, mucho déficit fiscal y eso genera muchos impuestos y mucha necesidad de endeudamiento. Digo, el pensamiento de Duhovne, digamos, reconocido con este nombramiento, me parece que está muy claro. Uno puede esperar, yo coincido, creo que en todo caso la lectura que uno podría hacer incorporando lo sucedido con Isela Costantini es efectivamente, bueno, el que no ajusta lo suficiente está fuera del gobierno, digamos, esto es muy claro. Y por otro lado, cuando uno lee a Duhovne también encuentra algunas cosas que venía reclamando Mauricio Macri. No sé si se las endilgan a Pradegay, creo que no, pero de todas formas me parece que allí hay un tema en el que el gobierno pretende trabajar para el año próximo, que es el costo laboral, que según la mirada del propio gobierno es muy alto. Entonces hay que bajar los salarios, hay que bajar el costo laboral medido en términos de seguridad social. Por lo tanto, si uno piensa que a principio de año, tanto Pradegay como el propio Mauricio Macri decían, bueno, las paritarias tendrían que estar entre el 20 y el 25, la inflación finalmente estuvo en el 45, pero las paritarias estuvieron en el 32, digamos, bueno, hay una parte que no la lograron hacer y que tal vez este nombramiento también pretenda implementarlo el año próximo, ¿no? Y hay una cosa que hay que prestar atención. En el mes de octubre, Duhovne, en esas notas, es interesante lo de Duhovne porque uno lo puede leer, ¿no? Por atrás. En el mes de octubre, él dijo, quizás sea la hora de volver al Fondo Monetario Internacional. Eso lo dijo Duhovne en el Diario de la Nación, en el mismo momento en que el Fondo Monetario estaba haciendo el monitoreo por primera vez después de años de la economía argentina, y en ese monitoreo el Fondo Monetario dice, como propuesta, habría que subir la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años, habría que ver si no se reduce el costo total jubilatorio. Entonces uno puede empezar a leer por qué lugares va la cabeza de Duhovne, que recordemos, porque es el que hay que presentar, porque a Luis Caputo venía de antes, pero a Duhovne hay que presentarlo, no es un recién llegado a la función pública. Él fue el jefe de gabinete de Pablo Guidotti, secretario de Hacienda de Roque Fernández, ministro de Economía de Menem en el 97-98. Y esto en de Estados Unidos le sumamos una perlita, que es el cuñado del asesor argentino de Trump. Es también. No, No me acordaba eso. A mí, al margen de lo que haya escrito, Sí. a mí me preocupa que se consolida otra tendencia, una tendencia que viene creciendo y que es preocupante. Los tipos que tenemos metido toda la vida la matriz de la producción adentro, esperábamos que objetivamente en un año electoral, donde lógicamente hay más expectativas, ¿no es cierto?, de que mejore el mercado interno, de que haya más consumo, de que haya más producción, que las pymes sean atendidas, que aparezcan líneas crediticias precisamente para mejorar el consumo, teniendo, insisto, en cuenta que el escenario internacional, como vos lo decías, recordando a Trump, se ha endurecido. En lugar de elegir personalidades vinculadas al mundo de la producción, venga un representante del Deutsche Bank y un representante del Banco Galicia
a seguir avanzando en una línea que ya se manifestara cuando decidieron poner a cargo de las agencias de promoción del comercio exterior y las inversiones a hombres que vienen de los fondos de inversión, de Pegasus. Entonces, tanto Procaccini como Reiser son hombres que vienen de los fondos de inversión. Nos preocupa que se consolide esta tendencia, por eso yo creo que objetivamente es un error desde la perspectiva de Cambiemos. Sí, yo lo que creo es que yo no lo esperaba, digamos, esperaba más bien esta profundización. Lo que me parece que en todo caso es parte de un camino. Uno podría decir, Pratgay es una parte del ajuste y lo que viene es más ajuste en todo caso. Duchovne fue muy crítico de la votación de la emergencia económica hace un tiempito atrás. Al margen de lo que uno pueda opinar, digo, me parece que viene por ahí la cuestión y lo que uno puede esperar de cara al año próximo, porque es lo que le preocupa en definitiva al que está del otro lado de la pantalla, es ¿qué me va a pasar a mí? A ver, en una economía que en el año 2016, y esto coincido con Ponce, viene claramente en recesión, lo que uno espera con las políticas y con la mirada que tiene Duchovne y finalmente con la mirada de Macri, porque es el que premia en este contexto, es que ese proceso se profundice, no el proceso inverso, digamos, no vamos a ver plata en la calle y aumento del consumo. Más bien la tendencia es la contraria justamente a eso, lo cual a uno le preocupa desde la persona de a pie, porque en definitiva eso significa salario real, y le preocupa particularmente en lo que tiene que ver con la producción industrial, que es el gran derrotado de este año, digamos, cuando uno ve el indicador en términos industriales, bueno, la gran caída la encuentre allí, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno terminó el año dándose cuenta que la lluvia de inversiones no vino, los brotes verdes no aparecieron, el segundo semestre no existió, y entonces está leyendo esto de el mercado, léase los capitales concentrados, los capitales especulativos, me piden más señales de ajuste. Las tres últimas medidas, las tres últimas señales del año. El ajuste, ahora paralizado por la propia movilización que hubo, pero el ajuste que se intentó hacer en el Ministerio de Ciencia y Técnica, que cuando uno lo mira del lado de la economía no era tanto, era claramente una señal, porque no era tanta plata. La salida de Isela Costantini y, bueno, ahora vamos a tener la audiencia pública donde se va a avanzar en la flexibilización, la liberalización y privatización del mercado aerocomercial. Y esto del día de hoy marca claramente una tendencia, por lo menos una tendencia muy clara hacia los mercados. Jugamos, dice el gobierno, a más ajuste, efectivamente, la agenda de la flexibilización laboral, que es la que está metiendo Macri desde hace más o menos 2 meses, y con eso entran al año electoral. Con eso entran al año electoral. Entonces estamos cerrando en rojo los números de recaudación en 2016. 2016 cierra en rojo por muchos lugares, ¿no? Empecemos más que, yo digo, a ver, lo primero que cierra en rojo el 2016 es una caída fuerte del producto, caída del consumo, una caída del salario del 10 al 15%, más desocupación. Después obviamente hay números técnicos que nosotros los economistas miramos, que a lo mejor al oyente se le pueden escapar, pero creo que lo que la persona que nos está mirando tiene que ver esto claro. Este año tuvo menos plata en el bolsillo y si la tendencia pero el gobierno ¿cómo está terminando? El gobierno está terminando lo que ha recaudado el gobierno. Está terminando claramente sí. Está terminando con déficit. Si cae la actividad no puedes aumentar los impuestos, no puedes aumentar las recaudaciones. No, uno de los cuestionamientos de Duchovne en estos textos que escribía o en notas que escribía es justamente que el déficit proyectaba él en el 7%. Vale recordar que Cambiemos, uno de los grandes caballitos de batalla respecto del kirchnerismo había sido el abultado déficit fiscal, que para el 2015 había sido, no me quiero equivocar, 4,2, con lo cual imagínense que esto es una gran derrota. Y yo creo que de alguna manera le endilgan al propio Pratgay justamente esto. Por eso me parece relativamente poco importante si sucedió hoy, ayer, si en enero, si estaban discutiendo, si ya lo sabían o no, porque creo que había una decisión tomada que iba en este camino y que indefectiblemente él lo plantea bien. En realidad, ¿qué le decían los mercados al equipo económico? Está bien, yo quiero más ajuste. El ala política de Cambiemos decía, bueno, hagámoslo, pero después de las elecciones del año próximo. Y lo que sucedió es que esto se aceleró, a diciembre, digamos. Finalmente, ¿qué pasó? Bueno, ganó el ala decir,
No, en realidad el error y los indicadores y todos los problemas que tenemos son un problema en la economía argentina porque no profundizamos lo suficiente en términos de ajuste. En el debate que se está dando, Excel o política, vuelve a ganar el Excel, lamentablemente. Y el año que viene es un año de campaña, ¿no? Y después vamos a ver a todos los políticos haciendo campaña y nos preguntamos, ¿y de dónde sacan esta plata entonces? ¿De dónde están recaudando? Mira, no sé, yo creo que... Vamos a ver. La plata de nuestros impuestos para... Sí, por supuesto. A ver, campaña. Digamos, corramos un segundo porque venimos del debate de impuesto a las ganancias. En la Argentina, los únicos que pagan impuestos brutamente son los sectores de menores ingresos. O sea, nosotros tenemos el super IVA, ¿no? Un IVA terrorífico en comparación al mundo, y un impuesto a las ganancias terriblemente distorsionado, que sigue distorsionado, y del otro lado, los sectores que más tendrían que pagar, porque son los sectores de mayores ingresos, son los que tienen montones de exenciones que hacen que sean los que menos pagan. O sea, uno de los motivos por los cuales aumentó el déficit fiscal este año, no hay que olvidarse, es por los impuestos que se sacaron en diciembre del año pasado, ¿no? Las retenciones a la minería, las retenciones a los sectores agroexportadores. En ese momento, cuando se sacaron esos impuestos, nadie preguntó cuánto se desfinanciaba y de dónde iba a sacar la plata. Cuando fue la discusión del impuesto a la ganancia, ahí todo del impuesto al salario, ahí toda la gente... ¿Y esto lo haría perder el año que viene a las elecciones a Cambiemos? Escuchando la palabra ajuste, sabiendo lo que nos pasó este año. A ver, si el Excel le sigue ganando la política, seguro que sí. Si el que sigue manejando la comunicación del gobierno, pero sobre todo las decisiones del gobierno, es Durán Barba, un hombre que sirve para campañas electorales, pero no para la comunicación gubernamental, seguramente ese va a ser el resultado. Yo quiero creer que la Unión Cívica Radical, que tiene que aportar la política y la sensibilidad social, se va a poner de pie, va a reclamar, va a dejar de estar con la ñata contra el vidrio viendo cómo se toman las decisiones sin ser consultada. Y la verdad es que me parece que si no se da un golpe de timón urgente hacia equilibrar la balanza social lo antes posible, obviamente el resultado que vos estás prediciendo se puede llegar a cumplir. Vamos a repasar los títulos, se quedan 5 minutitos más y ya venimos con más temas económicos. Títulos de las 4:30. Seguimos entonces haciendo futurología de alguna manera, las elecciones 2017, qué es lo que nos va a pasar el año que viene. Sí, ahora, perdón, porque yo creo que en el tiempo hay algo que está antes de las elecciones. Efectivamente, después de la mitad de año se va a desembocar en las elecciones, pero lo que está en el signo de interrogación es qué va a pasar en los primeros meses del año. ¿Por qué? Porque los trabajadores en las paritarias 2016 perdieron 10, 15%. Ahora se abren las paritarias 2017. Yo creo que hay un gran desafío para la clase trabajadora. Está planteado que evidentemente este pacto, este parate de los conflictos que intentó hacer la tríada cegetista, bueno, no se va a poder sostener en el 2017. Si se hace lo que por lo menos se está planteando en lo escrito Duhovne, va a haber nuevos problemas de despidos en el sector público, porque el ajuste se mide en definitiva o en parte ahí. Por lo tanto, me parece que lo primero que tenemos que mirar es qué va a pasar en los primeros meses. El escenario de conflicto, cuánto la clase trabajadora pueda resistir o no ese ajuste, me parece que marca el primer escenario. Antes que comience el ciclo lectivo. Sí, o por ahí. Después, sí, obviamente, todo eso va a decantar en un escenario electoral donde, bueno, muchos pensamos que lo que mejor puede pasarle a los argentinos es que el gobierno pierda. Pero bueno, ya entraríamos en el terreno ya más complicado. Sí. Antes de marzo hay una fecha que es clave para el escenario en el que se va a manejar la política y la economía en la Argentina. El 20 de enero asume Donald Trump. Sí. Como todo el mundo está en que si lo que dijo, lo que no dijo, va a cumplir cuánto de lo que dijo, cuánto no lo va a cumplir, cuánto va a poder cumplir lo que dijo en estos tiempos de posverdad, donde lo que importa es cómo movilizamos, ¿no es cierto?, los peores prejuicios de la gente, y no importa obviamente si tenemos o no razón objetiva con la verdad o las mentiras que se digan. La verdad es que para Argentina es clave. Acá vamos a sufrir a partir de enero efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos
¿Qué va a pasar con las 20.000 toneladas de carne que iban a entrar al mercado norteamericano? ¿Qué va a pasar con los limones que empezaron ahora a exportarse? ¿Van a seguir o no? ¿Qué va a pasar con la apertura de agencias PYME para exportar desde cada una de las provincias? Estos son los directos, lo que vamos a ver más rápidamente. Pero los peores son los indirectos. ¿Qué pasa si realmente la guerra comercial con China se declara? Si se le restringe a México sus producciones para que entren al mercado americano. ¿A dónde va a ir todo ese excedente de producción? Ya lo dijo el Financial Times. Viene para nuestra región, América Latina, va a ser la más perjudicada. Y dentro de América Latina, los países que estén más retrasados en su competitividad van a ser lógicamente los más vulnerables. Por eso es que nosotros esperábamos que cualquier cambio viniera en la línea de poner en marcha algo que todavía está demorado desde hace un año, que es la agenda de la competitividad en la Argentina, que viene absolutamente demorada. Así que, ojo, a lo que él decía, agregámosle el entorno internacional, ¿no? Una sola cosa, no, coincido con él, tal vez el gobierno en marzo pretende paritarias cortas y entonces patear un poco la pelota para adelante. Una cuestión, vos decías, bueno, va a perder las elecciones, no sé, se verá. Ahora, lo que está claro es que el gobierno, de cara al proceso electoral, no, digamos, no vende sus indicadores porque no los puede vender en el sentido de que ningún número en la economía les da bien. Ahora, lo compensa con los medios. Duchovne viene del Grupo Clarín, digamos, esto también es un dato objetivo. Ahora, y el otro dato que me parece importante también remarcar, él algo mencionaba, en la discusión de ganancias, lo que fue innegociable fue la restitución de los derechos de exportación de la cuestión de la minería. Desde que asumió Mauricio Macri, la eliminación de los impuestos a los autos de alta gama, los derechos de exportación a la minería, a la industria y al agro. Ahora, para la quita de los subsidios, en lo que tiene que ver con la cuestión energética o las limitaciones respecto del crecimiento del salario real, etcétera, etcétera, bueno, marcan claramente ganadores y perdedores. Me parece que lo de Duchovne como ministro de Hacienda finalmente reafirma ese rumbo encarado desde el 10 de diciembre en adelante. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar ya para ir finalizando? No, yo creo que lo que está planteado, bueno, no hay que confundirse, ¿no? Me parece que sería incorrecto pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, pedirle al gobierno que haga algo que no está en su naturaleza. Por eso sí, efectivamente, yo creo que va a ser definitorio lo que empiece a pasar después en la segunda mitad del año, donde ya la cuestión no es tanto el análisis, sino poner arriba de la mesa proyectos políticos y económicos alternativos. Me parece que hay un primer balance, acá hay un equipo económico y político que está transitando su segundo año y ya podemos empezar a sacar conclusiones. A mí me preocupa un tema más estructural también, que tiene que ver con la historia argentina. Desde 1927 no hay un gobierno peronista que haya terminado su mandato. Por lo tanto, estamos a casi 100 años de esto. Sería muy importante que este gobierno, como ningún gobierno nos interesa su fracaso, porque cada vez que hay un fracaso en un gobierno, quienes más lo pagan son los más débiles, los más vulnerables, pero que se diera cuenta que no puede defraudar las expectativas de cambio por las cuales lo votó la gente en el año pasado. Y me parece que en ese sentido yo hago una apelación ahora que termina el año a que la política vuelva a estar en el centro de la escena y en el centro de la toma de decisiones. La política que ayude a que el costo social no termine siendo el que está siendo en este final de año. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber venido esta tarde. Abrimos nuevamente Twitter para repasar la consigna de esta tarde.